Hoy entonces tenemos la sesión, tenemos hoy campanas estructurales. Para hacer nuestra adecuación morfofuncional, el objetivo de hoy es, la presente sesión tiene la intención de compartir el avance científico para el entrenamiento deportivo como el establecimiento de la teoría sobre las campanas estructurales, como una alternativa para la planificación del entrenamiento deportivo. En los 80s, 70s y 80s, esta planificación obviamente surge a raíz de la modificación de todo lo que decíamos calendarios competitivos. En realidad esa es otra de las variantes que se fueron dando, y ahorita vamos a ver cuáles son los componentes de estas campanas. ¿Por qué es que se llama campanas estructurales? Bien, a ver, a manera de diagnóstico, y lo van poniendo en el chat para que lo vayamos viendo. Lluvia de ideas. Primero, número 1, ¿qué es un modelo de planificación deportiva? Tienen 1 minuto para que lo escriban. Ahí en el chat, váyanlo poniendo en el chat. ¿Sale? Vamos a darles 1 minutito para ir viendo qué es un modelo de planificación deportiva. ¿O qué entiende cada uno de ustedes por modelo de planificación deportiva? Chat. ¿Qué entiende cada quien por modelo de planificación deportiva? Voy leyendo ahí algunos de los comentarios. Dice, tipo de planeación, base en la que se puede cambiar o modificar los datos acorde a las necesidades que tengamos de los atletas. ¿Sí? También. Los demás, ¿qué más? Vayan poniendo. Los demás. Es una guía que tiene el entrenador para llevar al atleta en máxima forma deportiva a una competencia. Sí, también. Es un esquema deportivo. Dice, es aquel que tiene como función estructurar una planificación y sigue una estructura dependiendo del tipo de deporte y competición. Sí. Es un esquema deportivo donde se realizan diferentes datos del deporte, de los atletas. Ok. Es un tipo de planeación deportiva para el mejoramiento del rendimiento del atleta según sus necesidades. Es un esquema que constituye una síntesis conceptual y explicativo, una forma en que se va a realizar la estructura de un plan de entrenamiento. Sí, también. Una manera de planear y organizar donde hay datos según el deporte. Es un instrumento fundamental para la gestión del rendimiento deportivo. Ok, muy bien. Es un modelo de planificación que se basa para guiar a un atleta y alcanzar y optimizar el rendimiento. Ok, modificar los datos de la planificación del deportista dependiendo de las necesidades de cada atleta. Se basa en una aplicación de cargas, aumento en la forma progresiva. Sí, es la planeación adaptada a los deportistas de alto rendimiento. Bueno, vamos a ver que no solamente es para alto rendimiento, pero sí. Es un modelo donde se hace la periodización del entrenamiento para manejar de manera correcta las cargas, sí. Un esquema de plan de entrenamiento de acuerdo a los objetivos, sí. Un sistema de preparación deportiva para el mejoramiento del rendimiento, también se basa en la aplicación de cargas regulares que aumenta la especificidad de los contenidos de manera progresiva, sí, también. Muy bien. Segunda pregunta, igual ahí en el chat vayan escribiendo. ¿Han oído hablar sobre campanas estructurales o modelos pendulares? Sobre todo modelo, porque en realidad este sistema de planificación o este modelo de planificación responde a lo que son modelos pendulares. Tenemos que conocer qué son los modelos pendulares. ¿Ok? Me dicen que no, varios que no. No. Dice, sí es parecido a un ATR. Cristian, lamento decirte que no. Luego dice, los demás no. Valeria dice que es que. ¿Qué dice Valeria? A ver, aquí en su chat. Son aquellos con ciclos independientes para deportistas que tienen más de una competencia. Sí, nada más que ahorita vamos a ver cuáles son las características también de un modelo, de este modelo. ¿Por qué no se parece a un ATR? Ahorita vamos a ver también porque tiene dos particularidades bien grandes. Dentro de los modelos pendulares, normalmente se hacía énfasis a la preparación general y la preparación específica dentro de los modelos pendulares. De hecho, esa es la base de este tipo de planificación.
¿Cuándo es cuando viene a hacerse la modificación como campanas estructurales? Derivado de los modelos pendulares, tenemos que estas famosas campanas estructurales se van a dar a raíz de la aportación que nos hace Forteza de la Rosa en los 70s, donde habla ya de direcciones, ya no solamente es por preparación general y especial, sino que habla de las direcciones condicionales y determinantes. Perfecto, bien. Continuamos entonces para la presentación. Dentro de las tendencias actuales de la planificación del entrenamiento, explicado esto, las estructuras del entrenamiento como un recurso tecnológico, es necesario conocer para trabajar de solucionar los cambios que han operado la dinámica competitiva mundial. Es decir, que a raíz de que se van dando precisamente estos calendarios más saturados de competencias fundamentales, entonces es que se empiezan a hacer precisamente estas tendencias de planificación. Retomando precisamente, les decía, de Forteza, en el 97 nos habla en su libro Entrenar para ganar, que fundamentalmente por esta cantidad de competencias que se tiene a nivel de alto rendimiento, entonces es que se empiezan a hacer tendencias y a hacer modificaciones de estos tipos de planificación. Uno de los recursos con el que se retoma esta planificación, lo decíamos hace un ratito, derivado de la estructuración pendular, es decir, que en los 70s, Arosev y Kalinin hacen precisamente este famoso esquema de estructura de péndulo. Ahorita vamos a ver por qué, porque tiene 7 características muy importantes. En esta propuesta, pues es lo que decíamos, trata de hacerse esta planificación como un recurso para que podamos tener mayor o reiterada forma del deportista en toda la macroestructura. Es más, esta macroestructura va a poder tener inclusive 1, 2 o 3 campanas dependiendo también de lo que nosotros vayamos a planificar, si son eventos, en este caso de selección o de preselección, eventos de clasificación o eventos ya mundiales o competiciones fundamentales. Esto significa que entonces, decíamos, la alternancia que van a tener del modelo de estructura pendular, obviamente de la estructura que nos dice que hay una alternancia entre las cargas generales y especiales, siendo siempre van a ser de mayor exigencia o de mayor peso las especiales. Esta estructura entonces, por lo tanto, nos va a decir que las cargas especiales siempre estarán por encima de las cargas generales. Precisamente esta correlación que hay entre cargas generales y especiales es que se hace un péndulo en el entrenamiento. Ahorita lo vamos a ver gráficamente a qué se refiere con esto. Pues las cargas, obviamente, especiales nos van a ir exigiendo que tengamos mayor porcentaje. También vamos a ver que durante los péndulos, vamos a caracterizarlo así, ¿no? La diferencia que hay entre tener péndulos muy abiertos, como lo vamos a ver gráficamente, nos dice que su orientación significa que el deportista está sometido a un régimen de competencias muy limitado. Es decir, que ahí lo vamos a ir viendo por el calendario que se tiene. De lo contrario, si los péndulos son muy cerrados, la diferencia es que la oscilación que va a haber entre los péndulos generales y especiales, la participación quiere decir que vamos a tener a lo mejor mayor cantidad de eventos, y lo que nos dice como recomendación es que como yo tengo que tener siempre por arriba las cargas especiales o lo que van a hacer precisamente en las campanas estructurales, que a lo que vamos a llegar al final de esto es que todo lo que tenemos como direcciones determinantes del rendimiento van a ser siempre por arriba de las direcciones condicionales. Quiere decir que entonces esto, a raíz de que yo voy puliendo o voy teniendo ese calendario competitivo, me va a ir dando también pie a que no haga campanas tan abiertas, sino las tengo que hacer más cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Gráficamente nos decía la teoría, es que vamos a ver cuáles son los componentes para esto de las campanas. Aquí, si se dan cuenta, esto está
diagramado o lo que se tiene como parte de los diagramas, por eso se llama campanas, es que son barras sobrepuestas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita que nos vayamos al Excel, esto fue obviamente a raíz también del nacimiento de las hojas de cálculo en esos entonces, en los 80s, 70s, cuando entonces aquí nos hablaba que dentro, a ver, voy a poner el puntero para que se vea mejor. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí, esta forma que tiene aquí, por eso es famosa campana, que eso ya es aporte, les decía, del modelo pendular. Dentro de esto, se dan cuenta que lo que tenemos aquí en la tablita que está abajo son los mesociclos, pero si se dan cuenta están invertidos. Es decir, que para poder graficar esta campana, yo tengo que empezar con mi último mesociclo en la primera columna y el primer mesociclo en la última columna para que cuando yo haga ese diagrama en barras sobrepuestas, que así se llama en Excel los gráficos, me vaya a dar esta forma que tenemos en campana. Ahora, ¿qué va a pasar? Que aquí nos habla de preparación especial y preparación general. Si se dan cuenta, ¿qué va a pasar aquí? Que siempre la preparación especial, la primera condición que nos dice es que siempre va a estar por arriba de la general. Entonces, el detalle también es qué tan abierta yo voy a tener esa campana, es decir, cada vez que se abra más esta campana es porque la diferencia que hay entre la primer mesociclo y el último mesociclo de cada una de las preparaciones se va dispersando a raíz de que yo le voy dando mucha diferencia entre el primero y el último. Es decir, se dan cuenta que aquí empezó con un 60 en la especial y terminó con un 95. Aquí está, un 60 y termina con un 95, que es las barras más oscuras. Digo, ahorita lo tenemos en blanco y negro, ahorita lo vamos a ver a colores. Pero entonces, cuando tenemos la general, aquí se va a lo contrario. Empezó con un 40. Entonces, dentro de este tipo de periodización, también decíamos que puedo hacer hasta 2 o 3 campanas dependiendo de una o 2 o 3 competencias que yo pueda tener. Este diagrama que tenemos en el lado derecho nos habla también de una campana muy abierta y digamos que en el tercer mesociclo aquí yo tuviera una competencia preparatoria. Después vuelvo a hacer otra campana, pero ya la hago más cerrada, es decir, aquí se dan cuenta que los porcentajes ya no son tan dispersos entre un 70, un 30 como el que empezó acá, sino aquí empezó con un 55, 45 más o menos, y se dan cuenta que entonces ahora sí, lo que decíamos, entre más cerrada, quiere decir que yo me estoy acercando a mi competencia fundamental. Por eso aquí la primera parte o la primera campana que tiene este diagrama está demasiado abierto, pero tenemos una pausa para después empezar otra vez del micro 1 al micro 4 en la segunda campana, pero ya con una campana más cerrada. ¿A qué me refiero también con todo esto? Primero, necesitamos conocer qué son los componentes de esta famosa campana, qué posee esta campana. Esta se asimila a una forma triangular que se define como una estructura geométrica que da origen, obviamente, o se registra con el contorno de una campana. Aquí lo decíamos por la figura que se muestra desde los gráficos que les enseñé en la lámina pasada. Aquí posee 7 componentes básicos. Primero, un péndulo. Aquí lo marco con el verde, que sería precisamente qué tanto se va abriendo ese péndulo. En algunos gráficos lo van a mostrar como esta línea que tenemos aquí semicircular del lado izquierdo y después está compuesta por 2 lados, pero los 2 lados se dan cuenta que van a estar prácticamente asimétricos o simétricos. Ahorita vamos a ver qué es eso de asimétrico o simétrico. Luego tenemos una base, que es la línea roja que tenemos aquí, y que al final, ¿esto qué sería? ¿Qué sería? La primera parte donde tenemos nosotros nuestra vértice sería prácticamente el primer mesociclo. Y esta línea que tenemos en rojo sería nuestro último mesociclo si lo queremos ver de esa manera gráfica explícita. Y nos habla también que tiene un vértice. El vértice es esto que está dentro del círculo verde y es precisamente lo que resulta
de la prolongación de los lados con la base. O sea, es el ángulo que se va a formar entre la prolongación de los lados con la base. Ya trasladándolo esto a la parte de la planificación, ¿qué sería? Pues la temporalidad con la que yo voy a avanzar hasta el último meso y con qué amplitud voy a tener en cada vértice, porque si se dan cuenta aquí va a haber dos, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿qué sería? Pues toda la preparación general, y hacia la derecha toda mi preparación especial con respecto al gráfico que teníamos anteriormente. Ok, lo vuelvo a explicar. Hablábamos que tenemos, o nos dice la teoría, de que abre dependiendo también del porcentaje que le doy yo a la preparación general, que son las barras más oscuras, y la preparación especial, que son estas barritas en gris. Acabamos de hacer precisamente el análisis de nuestra campana estructural, los componentes que tenemos aquí. Al final se hace un triángulo hacia la izquierda, que sería ¿qué? Toda mi preparación general. Y hacia la derecha, toda mi preparación especial. O sea que los porcentajes que se van a ir del vértice o del centro que tenemos, que este sería nuestro vértice al final en un triángulo, el vértice es el punto más alto. Todo lo que abre hacia la derecha es especial y todo lo que abre hacia la izquierda va a ser general. ¿Ok? Bien, ya sabemos entonces de dónde sale y cómo es que tienen las características de la campana y de los modelos pendular. Bien, ¿qué sigue después de esto? De lo que nos transmite entonces para que esto ya se llame campana estructural, los efectos precisamente de esta campana estructural tenemos que identificar las variables que nos dice Forteza de la Rosa, como son direcciones condicionales del rendimiento y direcciones determinantes del rendimiento, que constituyen en realidad precisamente los contenidos de la obtención de un logro deportivo. Esa bisectriz o lo que vimos en el centro, el eje dentro de la simetría o el péndulo, que va a definir precisamente, que se define por la altura de la campana, eso es lo que nos dice que toda la suma de esos pequeños ciclos o microciclos que componen cada ciclo intermedio o mesociclo, nos va dando precisamente también la base de esa campana. Y matemáticamente nos pone ahí precisamente que la diferencia que hay entre las direcciones condicionales y determinantes de cada mesociclo, o es lo que nos va a dar la apertura de esa bisectriz. Bien, por lo tanto, entonces, de esta forma tenemos que la base está prácticamente dada ahora por las dos vertientes, ya no va a ser preparación general y especial, sino que se va a cambiar a direcciones condicionales y direcciones determinantes. Del lado izquierdo de ese gráfico, siempre vamos a tener todas las condicionales, y del lado derecho vamos a tener siempre las determinantes, ¿ok? Luego, la altura, precisamente decíamos que es la temporalidad de la estructura, expresada ¿por qué? Por la cantidad de mesociclos de la estructura completa, ¿ok? Luego tenemos ahora sí un aspecto que nos dice ahí que las magnitudes que vamos a tener, y eso lo decíamos hace un ratito, entre la diferencia de las condicionales con las determinantes, nos va a marcar el tamaño del péndulo que vamos a tener o la apertura que va a tener la campana en este caso. Bien, si se dan cuenta, aquí ya cambia. La campana ya no está tan abierta. ¿Qué va a pasar? Que ahora mi campana la hago cerrada y ya la hago por direcciones, ya cambió. Que esto es precisamente el objetivo de que ahora tengamos nosotros ya bien caracterizado cuáles son mis DCRs y cuáles son mis DDRs. Decíamos que entre más cerrada sea la campana, va a ser mejor, porque así también la dispersión de la campana va a ser para que tengamos porcentajes que nos puedan favorecer siempre a lo determinante, pero lo condicionante o todo lo de base no lo podemos dejar tan pequeño. Aquí, si se dan cuenta, empezamos con un 50-50, ¿ok? Voy con el puntero otra vez.
Meso 1, 50-50. Meso 2, 45-55. La campana se empieza a abrir. Meso 3, que sería mi punto medio de todo mi macrociclo, o sea, el mesociclo número 3, mi diferencia únicamente es de 20. En el principio, ¿cuánto era? De 10. Ahora se fue a 20. Meso 4, 35-65. Y meso 5, 30-70. Es decir, que mi máximo de apertura entonces ahora es de un 40 de diferencia entre el meso 1 y el meso 5. ¿Sí me expliqué? Aquí nuestra apertura ¿de cuánto es? De 0. Estamos a la mitad. O sea, estamos empezando los dos con un 50-50. En el meso 2, mi apertura es de 10. En el meso 3, mi apertura es de 20. En el meso 4, mi apertura ¿de cuánto es? 30. Y en el meso 5, mi apertura es de 40. ¿Sí me expliqué? La cantidad de mesociclos, en este caso, me determinan la altura de la campana. ¿Cuál va a ser una de mis primeras cosas a tomar en cuenta? Pues obviamente, ¿cuánto tiempo tengo para prepararme para la competencia? ¿Qué pasa? Mínimo son 5 Ajá, meses, no, profe, perdón. ¿qué decíamos exacto? Que aquí, para que no se nos haga una campana tan pequeña y tan abierta, pues obviamente tengo que ir regulando que mis diferencias entre lo general y especial sean cortas para que yo tenga una buena dosificación y no quede tan abierta la preparación especial. Siempre vamos a tener, en este caso, que las determinantes, ya hablando de direcciones, que las determinantes siempre van a estar por arriba, pero las condicionantes tampoco puede tener tanta disparidad para que no se quede en la campana tan abierta. Si yo tuviera temporalidad de más de 5, y lo decíamos hace un ratito, de más de 5, 7, 8 mesos, pues a lo mejor puedo hacer dos campanas, una más abierta al inicio, como lo vimos en la gráfica de las láminas anteriores, y ya después la segunda la hago más cerrada. Y ahí lo que hizo es que dividió primero a la mitad para hacer dos campanas, pero pues bueno, teníamos 8 mesos, entonces se justificaba que tuvieras cuatro mesos con una campana abierta y luego 4 mesos con una campana cerrada para que pudieras complementar. ¿Cuál es la diferencia entre la planificación tradicional? Que entonces yo tendría que ir pensando cuánto tenía de tiempo para hacer una forma escalonada a mi competencia. Vamos a suponer que si tenía yo 10 mesociclos para hacerlo, pues sacaba en realidad cuántos micros de recuperación tenía, se los restaba a los micros totales que tenemos y sacaba un factor para poder sacar un factor de escalonamiento o de ondulación, y eso lo hicimos en el semestre pasado. Ahora, ¿cómo determino los porcentajes aquí también de esta altura que yo le voy a dar? Y yo lo que tendría que poner es como un máximo y un mínimo de apertura. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que cuando yo llegue a mi último meso, yo establezca un máximo de apertura que no pueda, en el caso, por ejemplo, en el caso ya de competencias, que no sea más de un 40. Es decir, que esto que yo tengo aquí no sea más de un 40. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser lo mismo que yo puse, ¿eh? Yo aquí les estoy poniendo un ejemplo, porque puede ser que a lo mejor yo me vaya de, no sé, en lugar de empezar con 50, porque yo sé que este es, por ejemplo, mi segundo macro con este tipo de planificación, yo ya no empiezo con un 50-50, ya puedo empezar un poquito más arriba, con un, no sé, 60, 50, 60, 40, 65, 35, y así voy escalonando, igual de 5 en 5 o de 10 en 10, pero dependiendo la cantidad de mesos que tengo aquí. Aquí, ¿cómo se distribuyó? Bueno, yo lo hice al inicio porque tenía 5 mesos, pero ¿en dónde arranca mi apertura? Yo puse un mínimo de 10 y un máximo de 40. ¿Dividido en qué? En realidad en 4 meses. ¿Por qué? Porque al inicio estaba yo en 0. No tenía ninguna variación. Yo empecé 50-50. ¿Ok? Si este fuera mi primer macro para una competencia en 5 meses
con este tipo de planificación, yo para mí lo dejo así, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si fuera el segundo? Yo tengo que analizar y ver cuánto de estos porcentajes sí me resultaron eficientes para la planificación de ese atleta o de ese grupo de atletas y saber si de lo que tengo aquí, de lo general, con mis controles y mi evaluación, me fue funcionando para llevarlo conforme a los mesociclos que yo tengo aquí planificados. Porque eso, acuérdense que no hay recetas, ¿eh? Eso de los porcentajes yo lo tengo que también tomar en base a qué, a qué tanta preparación especial tengo y qué tanta preparación general tengo. Por eso les decía aquí, esto fue la segunda tendencia después de que ya teníamos modelos tradicionales. Esta campana que se llaman estructurales fue la segunda tendencia después de lo tradicional. Exactamente. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con precisamente el tener ahorita, cómo yo voy a llevar yo a la distribución precisamente de cada meso, porque al final tienes que trabajar todas tus direcciones con un porcentaje más o menos, pero con todas tus direcciones en cada una de los mesos los tienes que trabajar. Yo aquí tomé como ejemplo una campana bastante abierta y puse un ejemplo del primer mesociclo. ¿Qué va a pasar con estos mesociclos? Que aquí ya van a tener nombre y apellido. Acuérdense que aquí vamos al revés, ¿eh? Inicio aquí y este es mi último. Un incorporador, un meso desarrollador, un meso estabilizador, un meso precompetitivo y un meso competitivo. Para poderle dar ahora sí nombre, apellido y forma de cómo lo voy a llevar a trasladar esto a mi mesociclo. Me voy con el mesociclo número 1, que es el incorporador. Ahí teníamos un 60-40 de las direcciones. Condicionales 40, determinantes 60. Y quedamos que siempre las determinantes siempre van a estar por arriba de las condicionales con este tipo de planificación. Tengo todas mis direcciones, tanto condicionantes como determinantes. ¿Cómo le hago entonces ya para la distribución? Bueno, de mis condicionantes me tienen que sumar un 40% y obviamente por el tipo de meso es que yo voy asignando ahora sí mis porcentajes de trabajo para cada uno de estos. Es el meso número 1, o sea, estamos hablando de que es un incorporador. Por lo tanto, no voy a hacer a lo mejor uso tan excesivo de todas mis direcciones y en este caso en algunas direcciones mis porcentajes van a ser súper bajitos, por abajo del 10, del 5%, porque estamos hablando, yo aquí puse, por ejemplo, en este caso son 5 y 6, o sea, 5 condicionantes y 6 determinantes. Entonces yo también tengo que ver que esa distribución de porcentajes, a la hora de hacer mi sumatoria, pues me den lo que yo tenía en cada uno de estos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago cuando ya tengo que hacer esta distribución? Analizo qué tipo de mesociclo tengo. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. Y conforme a la temporalidad en la que yo voy a trabajar con cada una de estas direcciones, es que yo voy a ir haciendo el encadenamiento de las condicionantes con las determinantes. Los dije y se los puse de tal. Vuelvo a explicar. Si yo, mis condicionales o todas mis direcciones condicionales van a ser todas aquellas que me van a servir de base para que cuando yo tenga precisamente esa unión con las determinantes me den un resultado deportivo. Las condicionales siempre son la base de las determinantes. Cuando yo hago esa transición o esa unión a través de los mesociclos, porque ahorita lo estamos haciendo a través de mesociclos, cuando voy haciendo esa unión, entonces me van a dar ya después mi última, digamos que así como mi última dirección, que va a ser el logro deportivo. Entonces, yo aquí en el primer mesociclo tengo fuerza máxima, resistencia aeróbica, resistencia mixta, técnica y velocidad de movimiento. Se dan cuenta que yo lo primero que hice es resistencia aeróbica, mixta y técnica, para que después le dé yo un porcentaje más bajo
a la fuerza máxima y a la velocidad de movimiento. ¿Pero por qué? Meso 1, adaptación morfofuncional, no necesito hacer tanta fuerza máxima ahorita, sino lo que necesito es que primero tengamos una cuestión de resistencia por mi tipo de deporte, donde después me va a exigir frecuencia de pateo o velocidad de movimiento. Luego, tengo flexibilidad, fuerza explosiva, resistencia a la velocidad, resistencia especial competitiva, táctica y velocidad de reacción. Si yo tengo que encadenar de los condicionantes las resistencias, pues obviamente acá abajo yo tengo que ser congruente en seguir trabajando resistencia a la velocidad, resistencia especial competitiva y voy poniendo ya un poquito de determinante como fuerza explosiva, pero le di mucho más peso a la táctica. ¿Por qué mucho más peso a la táctica? Porque dentro de lo que yo voy a trabajar acá, que también le di peso a la técnica, pues lo tengo que ligar con mi determinante a la táctica. Si no, ¿de qué me sirve entrenar tanto técnica si a la táctica no lo voy a llevar a cabo? ¿Y qué dejé bajito? La flexibilidad, que todavía no, sí es determinante, pero todavía no es el momento de trabajarla porque estoy en un meso incorporador. Y la velocidad de reacción, que tampoco por ser un meso incorporador le voy a dar un peso tan grande. ¿Sí me explico? Y ya después, entonces, puedo entonces así ahora sí sacar mi gráfica y este gráfico sale de un gráfico de barras que tenemos aquí, barras, estas son barras agrupadas, ¿ok? Ya el gráfico que ustedes pongan aquí, eso ya como ustedes lo quieran manejar. Siempre y cuando me pongan precisamente los datos y me esté dando precisamente la información que tenemos de los datos aquí. Yo aquí lo que hice que fue agrupar por colores entre azul y verde los porcentajes, lo que tenemos distribuido de este lado. Sí, la síntesis entonces de todo esto que nos dice las campanas estructurales. 1. Las direcciones condicionales nunca van a superar el 50%, o sea, la mediatriz de la campana. 2. Las direcciones determinantes sean siempre igual o superior a mis condicionales. 3. Tengo que conocer obviamente la fecha de inicio y final de la estructura, si no, no lo voy a poder dosificar. 4. Definir los periodos mesoestructurales. Ya lo hicimos. Tipo de meso, dependiendo de la temporalidad que yo tenga para poder hacer esa distribución y los criterios que también me van a dar con el nombre del mesociclo, que a qué le voy a dar más énfasis en cada uno de los mesos. 5. Determinar, obviamente, qué de las direcciones condicionales y determinantes, dependiendo en el análisis y del encadenamiento que estamos viendo por la temporalidad, como decíamos hace un ratito, cuántos de porcentaje le voy a dar por cada mesociclo. 6, distribución de las direcciones en el tiempo para garantizar, obviamente, el comportamiento lineal de la campana. Para esto, pues ya les puse el ejemplo. Aquí tenemos nuestro ejemplo de un macro de 5 mesos, una campana muy abierta, pero es un ejemplo, es con 5 mesos, ya con nombre, ya definiendo entonces nuestras direcciones, con lo que hicimos ahorita de las direcciones, ya me salen todas estas datos y todas estas gráficas, ¿verdad?